Hola, ¿cómo están? Eh, Bienvenidos los que ya se están empezando a conectar a este webinar donde vamos a tocar varias cosas, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de lo que va a ser las elecciones de este fin de semana en Chile. También vamos a hablar de la decisión de tasas de interés de la FED, que la tenemos en un ratito más. Y por supuesto también todo lo relacionado a la macroeconomía, tanto chilena como internacional. Así que bienvenidos todos, estoy acá junto a Ricardo Bustamante, el jefe de nuestro departamento de estudios, así que bienvenido Ricardo, un gusto como siempre estar contigo en este tipo de eventos y sobre todo tan cerca de reuniones y votaciones tan importantes como las que tenemos hoy día y el fin de semana. Muchas gracias, Diego. Gracias a todos los que están allá. Y así es, pues tenemos un fin de semana que puede generar bastante movimiento. Vamos a dilucidar todas estas enigmáticas que se vienen pensando en las elecciones que se vienen precisamente durante este domingo, donde es el voto obligatorio, después Así del es. último proyecto de ley, y que puede generar movimientos para el tipo de cambio, para el dólar contra el peso chileno, el euro contra el peso chileno, y también vamos a estar hablando, como bien tú comentaste, Diego, sobre todo el panorama, el contexto que se está viendo a nivel internacional, que es muy protagonista y que obviamente no estamos ajenos en el término de tipo de cambio a los sucesos a nivel internacional. Así que se viene con bastantes cosas, tenemos harto gráfico, hartas páginas para mostrar y también vamos a estar viendo varios activos y por supuesto, si quieren dejar sus preguntas, vayan al casillero de preguntas y respuestas y nosotros allí vamos a estar respondiendo todas las dudas, consultas que vayan teniendo a medida que vamos avanzando en esta presentación. Exactamente. Bueno, empecemos un poco hablando de lo que se viene más en el plano local este domingo con la elección que, como dices tú, del Consejo Constitucional. Recordar que básicamente, para darnos un poco de contexto, el año pasado se rechazó la nueva constitución, hubo un nuevo acuerdo de que iba a haber un nuevo proceso, pero que esta vez iba a estar encabezado inicialmente por un panel de expertos, ¿cierto? El año pasado las elecciones, ¿cierto? Y los consejeros tuvieron que hacer prácticamente todo, tuvieron que redactar y luego también votar, por así decirlo, las cosas que ellos mismos iban proponiendo. Y en esta ocasión va a ser un poco distinto, va a haber un panel de expertos que ya viene trabajando hace un rato, que está muy ligado con abogados, con gente más metida en esta materia, en el fondo para tratar de evitar el fiasco de lo que fue el rechazo de un 63% de la ciudadanía con lo que se propuso el año pasado. Así que en esta oportunidad los consejeros van a llegar a conversar ya de temas un poco más preparados por este panel de expertos que, insisto, viene trabajando hace un rato y que fueron electos tanto por los diputados como por los senadores de nuestro país. Así que desde ese punto de vista, lo que va a ocurrir este domingo va a ser una elección que vamos a elegir a 50 consejeros y que básicamente van a estar divididos por distintas regiones. Ahí cada región tiene una cierta cantidad de consejeros y un poco la gracia de estos consejeros va a ser que uno, va a haber paridad de género y dos, también van a estar, por supuesto, los pueblos indígenas también representados con algunos escaños. Así que desde ese punto de vista, hoy día estamos con algunas listas que quizás podríamos poner ahí en nuestra plataforma ya en la pantalla. Estas son un poco las listas que van a estar representadas, ¿cierto? En primera instancia por el Partido de la Gente, luego tenemos la lista de Todo por Chile, que ahí está, bueno, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, el Partido Republicano, que está ahí solo, ¿cierto? En su lista propia. Después viene Unidad para Chile, que ahí está Acción Humanista, el Partido Comunista, el Partido Liberal, un poco más el sector izquierdo de la izquierda de nuestro país. Y por último está Chile Seguro, que está Bópoli, Renovación Nacional y la UDI. Estas son un poco las listas que van a estar representadas en cada uno de las regiones y que a partir de ahí van a estar las votaciones y vamos a tener estos 50 consejeros que van a ser 25 hombres y 25 mujeres. Así que eso es un poco lo que se viene este domingo, pero vamos un poco a lo que nos interesa. Ricardo, ¿qué crees tú que quizás podría ser lo que podría ocurrir con el tipo de cambio, con los distintos posibles panoramas que podrían venir tras la elección del domingo? Bueno, acá es algo bien similar a la mayoría de las elecciones. Cuando tenemos que, por ejemplo, una elección en este caso, para escribir una nueva constitución, sé que esta elección se carga más a la izquierda, en términos, para simplificar y dejarlo más, digamos, binario, de izquierda o derecha,
cuando se carga más hacia la izquierda, objetivamente, esto no es algo que nosotros estemos diciendo por algún gusto, preferencia, con ningún punto de vista, objetivamente el mercado lo suele tomar de una manera peor. Y cuando es más cargado hacia la derecha, el mercado lo suele tomar de manera mejor. Si es así o no, al fin y al cabo, depende, por supuesto, de lo que salga de esta nueva constitución, de lo que sea el presidente en caso de que suceda una elección presidencial, de lo que pase con una Cámara de Diputados o con un Senado, siempre dependiendo de la gestión que tengan posterior. Pero inicialmente siempre hay un sesgo. ¿Y por qué? Porque mientras más cargado a la derecha, se habla que son más los famosos, la parte económica más neoclásica, un mercado más abierto, en que se pueden dar más alternativas para que se generen negocios, insisto, siempre hablando de la parte teórica, y eso suele generar más confianza para el mercado. ¿Qué implicaría eso en términos más sencillos para Chile? Implicaría que deberíamos tener una apreciación del peso chileno si se carga hacia el sector más de la derecha, y eso apoyaría un debilitamiento del dólar contra el peso. En el caso contrario, si se carga hacia más a la izquierda, deberíamos ver un impacto más negativo para el peso local, que implicaría, por supuesto, una apreciación del dólar contra el peso chileno. Insisto, siempre en la parte teórica y como hemos visto en los sinfín de votaciones que hemos realizado a lo largo de los últimos años a nivel mundial, no solamente en Chile, por supuesto. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo para qué lado se empieza a cargar esta votación, precisamente para ver el impacto que tenga en el tipo de cambio. Pero este impacto que debería tener, ¿debería ser similar a situaciones anteriores, Diego, o crees que debería ser más agotado? Bueno, yo creo que debería ser un poco más acotado por varias razones, y yo creo que principalmente hoy día el entorno macroeconómico tiene los ojos un poco más puestos afuera que adentro. ¿Por qué? Porque la Fed está moviéndose mucho, el mercado en general afuera se está moviendo mucho, y hay cosas que uno tiene que tener en el radar, y obviamente que afectan más que quizás el propio ambiente interno y político. Y no hay que perder también de vista que las últimas encuestas que han salido estas últimas 2 o 3 semanas muestran de que el interés de la ciudadanía por esta votación del domingo es extremadamente bajo. Solamente un 30-35% de la población demuestra interés en esta votación, y eso obviamente hace sentido. Hubo un rechazo bastante contundente el año pasado, y hoy en día la ciudadanía cree que hay otros temas más relevantes que lo que hace 2 o 3 años era importante en términos de la constitución nueva, de los cambios que uno esperaba que se vieran en el país. Hoy día el tema de seguridad está en primera línea en términos de los temas que hablan las personas, el tema económico, por supuesto, que también con inflaciones tan elevadas toma principal importancia. Entonces, hoy día la ciudadanía no está tan interesada. Entonces, al menos desde mi punto de vista, esta votación, por supuesto, que debería traer cierta volatilidad, pero no tan importante como, por ejemplo, fueron las elecciones pasadas o una elección presidencial. Así que desde ese punto de vista, insisto, yo creo que va a haber un impacto dependiendo cuál sea el resultado. Si está muy cargado hacia la derecha o hacia la izquierda, como nos mencionaba Ricardo, podría haber cierta volatilidad, pero si es que llega a haber una cierta paridad en términos de resultados, la verdad es que no creo que haya un mayor cambio en la apertura del día lunes en nuestro tipo de cambio. No sé cómo lo ves tú. Completamente de acuerdo. Y lo importante, que ahí tocaste dentro de los dos puntos que hoy en día la ciudadanía está pendiente, está la seguridad y está la parte económica. Y la parte económica en Chile va a ser, las proyecciones que tenemos actualmente y los datos que hemos conocido, va a ser independiente para qué lado se cargue esta votación. Por lo tanto, vamos a revisar qué ha estado pasando con la economía local, vamos a ver el panorama externo también, porque es extremadamente importante precisamente para lo que se viene con esta votación. Antes de eso, solamente revisar cómo son la parte de los consejeros acá, Diego. Exactamente, bueno, esto es un poco el resumen, y aquí se llega a los 50 consejeros dividido por región. Obviamente la región metropolitana y Valparaíso son los que más se llevan, al igual que la Araucanía, pero por supuesto que quizás algunas regiones que son un poco más pequeñas en términos de cantidad de gente, igual tienen al menos 2 consejeros. Así que acá lo interesante es que el tema de la paridad de género no es visto desde el punto de vista nacional, sino que es visto desde el punto de vista regional. Por lo tanto, no van a poder haber, por ejemplo, en Santiago o la región metropolitana, que van a haber 5 consejeros, no va a poder haber una diferencia mayor de uno, o sea, que sean 3 hombres y 2 mujeres, o 3 mujeres y 2 hombres. No pueden hacer 4 y 1. Ese es un poco el tema de la paridad de género, y por supuesto que se espera de que el resultado final sean 25 y 25, y ahí también toma principal relevancia el tema de que uno está votando por listas, no solamente por un candidato en particular.
porque el cambio, por ejemplo, si es que sale un hombre como principal mayoría, pero por un tema de paridad de género tiene que haber una mujer más, la mujer va a ser, la con segunda mayoría de esa lista va a ser la que va a tomar el puesto. Entonces, tengan por supuesto mucho ojo con eso, porque en el fondo uno está votando más allá de la persona, también está votando por una lista y por una lista que en el fondo acompañe los pensamientos que uno quiere plasmar en la nueva constitución. Exactamente. Vamos a ver entonces lo que ha pasado en términos económicos, porque esto es tremendamente importante. Puede haber volatilidad, como ya hemos comentado, dependiendo a qué lado se cargue, pero por supuesto que hay que revisar cuál es el panorama en que nos encontramos precisamente para afrontar esta nueva votación. Tuvimos un último dato de IMASEC, que es de actividad económica en Chile, que resultó negativo. Se generó una caída del 2,1% en la actividad económica. En términos desestacionalizado, tuvo un crecimiento del 1%, pero la verdad es que estar creciendo en términos comparativos con el mismo mes del año anterior y estar decreciendo en este caso ya es una mala noticia de por sí. Y esta mala noticia es una noticia aún peor porque fue por debajo de la expectativa. Se esperaba una caída cercana al 1,7%, finalmente fue del 2,1%, por lo tanto el panorama económico en Chile es complejo. Hemos escuchado comentarios de Mario Marcel, nuestro ministro de Hacienda, que dijo que difícilmente tengamos alguna recesión técnica, pero obviamente que depende de la evolución, que sigamos viendo en los próximos datos, que de momento tampoco se ve un panorama tan favorable. No se ven los brotes verdes famosos que en algún momento se dijeron, todo lo contrario, se está en un escenario que sigue estando negativo. Además de eso, tenemos una inflación que no ha cedido en términos de variación de 12 meses, básicamente la inflación anual está en un 11,1%, que sigue siendo extremadamente elevado. Tenemos que la tasa de interés está en niveles muy elevados en el país, en Chile, y a pesar de eso, la inflación ha cedido, pero no de forma como se esperaría. Sin ir más lejos, esta inflación anual, después del 14,1% que alcanzó en agosto del año pasado, se empezó a ver una caída, después un nuevo incremento, y nuevamente está cayendo, que es una buena noticia, pero una inflación del 11, sobre el 11%, bajo ningún punto de vista es una buena noticia. Por lo tanto, seguimos con una presión inflacionaria elevada, y eso debería seguir implicando precisamente que el Banco Central siga con tasa de interés elevada. Y algo más preocupante aún es la inflación subyacente, que básicamente es la inflación estructural de cada país, porque acá dejamos de lado los productos más volátiles de la canasta de bienes y servicios, como por ejemplo los alimentos y también todo lo que tiene que ver con gasolina, con todo el impacto que tiene el petróleo, que ha caído fuertemente en lo que es el precio de las gasolinas, las bencinas. Acá se ve más una inflación estructural y lamentablemente viene subiendo. Por lo tanto, esto nos habla precisamente que la inflación en Chile sigue estando elevada. Estructuralmente mantenemos precios que son elevados y que en los últimos 2 meses ya ha tenido un incremento, lo que es una mala noticia y que podría seguir incentivando que el Banco Central de Chile mantenga la tasa de interés elevada. Actualmente está en el 11,25% y acá esto es muy importante porque dijo el último comunicado el Banco Central que la economía se está ajustando más lento que lo previsto y la inflación está tardando más en reducirse. 2 de los 3 problemas macroeconómicos lo estamos sufriendo hoy en día. Una actividad económica muy ralentizada y una inflación extremadamente elevada. Una estanflación, en palabras bien sencillas, y esta situación aún se ve lejana para que lleguemos a un nivel que se pueda considerar normal. En el caso de nuestro país, de Chile, una inflación del 3% para el IPC es lo que tiene como objetivo, como meta el Banco Central, y estamos muy lejos de ello. ¿Qué implica esto? Que con un escenario económico que siga generando este debilitamiento y que se siga viendo este debilitamiento en Chile, deberíamos ver algunas depreciaciones del peso chileno. Por supuesto que la votación del día domingo deberíamos ver cierta volatilidad dependiendo a qué lado se cargue, en el día lunes y probablemente en los próximos días, pero algo más estructural del país sigue siendo más débil. Y acá hay un dato que es muy bueno que entrega el Banco Central y que es la evolución este es el índice de precios de las viviendas, el IPV. Y hemos visto cómo 2018 está en términos trimestrales, incrementos en los precios de las viviendas a nivel general, y ya en los últimos 4 trimestres empezamos con un pequeño declive del 0,2 hasta un declive del 7,1%. Y cuando vemos caídas en los precios de las viviendas es porque la gente no está comprando viviendas.
Y si no están comprando viviendas es porque la situación es precaria en términos de que tienen temor por los ingresos, porque pueden quedar desempleados, porque la situación económica está marcando precisamente cierta debilidad en que la gente podría buscar más ahorro que hacer un gasto tan grande como una vivienda, y además con tasa de interés tan elevada se hace mucho más difícil el acceso al crédito. De hecho, hemos visto una tasa precisamente de gente que iba a comprar una vivienda, que firmó la promesa de compra-venta y que finalmente no pudo adquirir la vivienda, que se está reflejando en el mercado y que lamentablemente cuando vemos problemas en el sector inmobiliario suelen estar precedidos o posteriormente, mejor dicho, porque esto precede por lo general un impacto económico más grave. Ha precedido crisis económicas importantes en Chile, ya que estamos enfocados en la situación de Chile. ¿Cómo olvidar cuando el año 2008 se paralizó con la crisis subprime lo que fue la construcción del Costanera Center y quedó ahí a mitad de camino el Costanera Center durante mucho tiempo? Y eso es un indicador de que efectivamente la situación económica de Chile está cada vez más débil y por supuesto que todos estos datos lo reflejan. El único dato que subió en el último mes es el IPB de las casas nuevas. Todos los demás han caído. Casas usadas, de departamentos nuevos, departamentos usados, el índice general, todo ha mostrado un declive y eso claramente es una señal negativa pensando precisamente en lo que puede pasar económicamente dentro del país. Sí, llama harto la atención todos estos datos, Ricardo, porque son, entre comillas, un poco similares a lo que está pasando también en otras partes del mundo. O sea, inflaciones elevadas, que si bien están cayendo la inflación general, la inflación core, la inflación subyacente es algo que se mantiene estable, y en el caso de Chile que está subiendo, y por otro lado también estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos una situación bastante similar en términos del mercado inmobiliario, así que bastantes similitudes que llaman bastante la atención, valga la redundancia. Y por supuesto hay que tener en el radar que iniciando el año ya se esperaba que Chile, en términos de nuestros vecinos en Sudamérica, sea el país que menos iba a crecer y que incluso podía entrar en recesión. Entonces, que esté peor el escenario de lo que pensábamos hasta hace 3 meses, la verdad es que no es nada bueno. Exactamente, y sobre todo con el último IMASEC, que fue por debajo de las expectativas, que ya estaría generando expectativas aún más débiles, como tú bien comentabas, Diego, de lo que se pensaba a comienzos de año. Sin ir más lejos, deberían ser pocas economías que tengan un decrecimiento económico este año. Lamentablemente, las expectativas puestas, tanto por ejemplo, la OCDE, también tenemos lo que es el Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional apuntan a que Chile debería tener un decrecimiento económico y que claramente es un escenario bastante negativo. Como bien comentaste tú, Diego, el escenario a nivel externo es bastante similar y hoy puede ser un día clave. Es un día clave. Es un día clave, Sí. exactamente. ¿Por qué? Porque en ya exactamente 40 minutos más vamos a conocer la decisión de la Reserva Federal de si sube o no la tasa de interés. La verdad es que ya el mercado descuenta casi en un 100% de probabilidad de que la subida va a ser de 25 puntos base, por lo tanto el rango de tasa de interés en Estados Unidos va a llegar o debería llegar entre el 5 y el 5.25%, pero más allá de eso, que insisto, acá en este gráfico que nos está mostrando Ricardo, el 88% del mercado descuenta esa subida de 25 puntos base. Lo más importante va a ser lo que venga en las próximas reuniones, porque el mercado tiene, entre comillas, descontado de que esta es la última subida de tasas de la Reserva Federal. Y de hecho acá nos pasamos recién a la próxima reunión, la del 14 de junio, y el 75% del mercado está descontando que se va a mantener la tasa de interés. Entonces, al menos desde ese punto de vista, hoy día estamos estimando que hoy día podría ser la última subida de tasas de la Reserva Federal, pero eso, desde mi punto de vista, es muy apresurado, porque la inflación en Estados Unidos, al igual que en Chile, sigue en cotas bastante elevadas, o al menos más elevadas de lo que ellos estiman. Y aquí, sí, aquí... Tenemos no, después vamos a mostrar los datos económicos, sí. Quédate nomás con esa y pasémonos a la siguiente. A la reunión del 26 de julio, que si se fijan ya, bueno, el 50% del mercado descuenta que de nuevo se mantendría la tasa, o sea que ya habrían 2 meses consecutivos de mantener la tasa de interés, pero hay casi un 40% del mercado que está descontando que se debería ya empezar a bajar la tasa. Y ahí yo creo que es el punto y probablemente es donde van a estar las preguntas hoy día que se les van a hacer a Jerome Powell, porque en el fondo, teniendo, insisto, una inflación que sigue bastante elevada, que lo vamos a ver después en gráfica, llama la atención que el mercado ya esté descontando que a partir de julio se empiece
a bajar la tasa de interés. Desde mi punto de vista, para que se empiece a bajar la tasa de interés, tendría que ser quizá más ligado a que la recesión va a estar más cerca, más que la inflación está empezando a caer. Pero bueno, esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo, esas son las preguntas que probablemente se le van a hacer a Jerome Powell en un rato más en la conferencia de prensa, que es a las 2:30. Así que ese es un poco el contexto. Y solamente para añadirle un poco más de picante, de sazón a esta semana, también mañana tenemos la decisión de tasas de interés en Europa, que por supuesto quizás no está tan ligado a lo que ocurra con el dólar, y el peso, pero por supuesto lo que haga Europa siempre va a ser extremadamente importante porque es una economía gigantesca. Exactamente. Por allí nos preguntan por qué el dólar sigue cayendo en Chile. Palabra bien sencilla, hemos visto que en términos generales el dólar se ha estado depreciando, no solamente en Chile, esto a nivel global. Y por dos puntos muy importantes. Uno, lo que comenta Diego, que el mercado está internalizando que pronto podría comenzar una disminución de la tasa de interés. Y eso el mercado lo comienza a traducir en esta información, estas expectativas, inmediatamente en toma de posiciones, que en este caso es un posicionamiento más bajista en el dólar frente a otras monedas. Y a eso hay que sumarle el último poderío, la última fortaleza que han agarrado las economías BRICS, que son economías más emergentes, pero que son grandes economías, donde tenemos a Brasil, a China, a Sudáfrica, por nombrar solamente algunas, y acá Rusia también, por supuesto, y acá lo que podríamos ver es precisamente que mientras se tiene más poderío y están haciendo transacciones precisamente en monedas que no son el dólar, también apoya este último debilitamiento por términos de expectativas. Y finalmente, para agregar un tercer factor, es lo que está sucediendo con la situación bancaria en Estados Unidos. Obviamente que genera temor un impacto más fuerte para grandes bancos y por supuesto que a medida que mayor cantidad de bancos, sobre todo si dejamos de estar más enfocados en bancos regionales y pasamos a bancos más importantes a nivel nacional en Estados Unidos, eso debería generar un temor con respecto a la economía estadounidense, lo que implica un debilitamiento adicional del dólar. Por eso hemos estado viendo esta caída del dólar contra el peso chileno, no solamente ha sido en Chile, ha sido a nivel generalizado este debilitamiento y por eso hemos visto esta situación. Por supuesto que el valor del cobre impacta y hemos visto caída del cobre, pero hoy por hoy en la caída del dólar a nivel global está teniendo mayor fuerza en términos relativos y el impacto que se está generando en la moneda estadounidense, a pesar de que como producto de exportación el cobre es cerca del 50% en Chile, dentro de la matriz exportadora, y eso tiene un impacto importantísimo, pero siempre depende del momento. Y hoy en día están todos enfocados en qué pasa con la economía mundial, qué va a pasar con la Reserva Federal, con las próximas decisiones de tasas, y esa situación está siendo mucho más importante para el mercado, y lo hemos visto precisamente en los gráficos tienen toda la información conocida, ya internalizada, y hoy en día se está reflejando este escenario. Para que cambie este escenario, deberíamos tener, por ejemplo, hoy un Jerome Powell o un comunicado de la Reserva Federal que apunta a que no van a bajar la tasa de interés pronto, que se mantendría durante bastante tiempo en niveles elevados o incluso si deja la puerta abierta a mayores alzas de tasas. Que es algo que el mercado hoy día prácticamente no ve como una chance. Y también, por último, bueno, y recordar que esto siempre es multifactorial, ojalá fuera un solo factor que afecta a todo, pero hay que recordar que tenemos tanto Hacienda como el Banco Central hace un buen rato también interviniendo en nuestro tipo de cambio y que no es para nada menor. Y también para que hagan algún tipo de correlación entre riesgo y un poco no riesgo, fíjense que desde septiembre, octubre del año pasado empezamos a ver una fortaleza de la renta variable a nivel global y eso también se vio inmediatamente impactado en el mercado nacional porque se está viendo fortalecido otro activo de riesgo que vendría siendo el peso chileno. Exactamente. Así que bajo ese punto de vista tenemos varios fundamentos que han apoyado esta última caída, pero como muy bien dijo Diego, hoy es un día clave, sin lugar a dudas, y también hay que estar viendo el panorama económico, especialmente Estados Unidos. No es porque tengamos una fijación especial en Estados Unidos, sino que porque lamentable o favorablemente, como quieran verlo ustedes bajo su punto de vista, es la economía que mueve prácticamente al mundo, en que suele tomar las decisiones de tasa y posteriormente lo siguen los otros bancos, que tiene una cantidad de, si bien ha estado disminuyendo por esta situación de la economía BRICS, pero su moneda sigue siendo la más fuerte del mundo. La mayor cantidad de transacciones bursátiles se hacen en Estados Unidos, la mayor cantidad de transacciones de commodities, de futuros se hacen en Estados Unidos, por lo tanto, tiene un impacto extremadamente grande. Y vamos a ver qué ha estado sucediendo. Vamos a enfocarnos en el empleo en Estados Unidos. El empleo en Estados Unidos viene bastante débil. Estas son las ofertas de empleo dadas por George en Estados Unidos, en que está mostrando
una caída muy fuerte. ¿Qué implica eso? Que hay menos contratación. Y no solamente lo vemos en este gráfico, vamos a ver otros gráficos adicionales sobre el empleo, pero también lo hemos visto en titulares. Amazon recorta tanto porcentaje de su planilla. Meta Platforms, hemos visto las principales compañías tecnológicas, que son las más grandes del mundo hoy por hoy, han estado reduciendo fuertemente precisamente su cantidad de personas trabajando y están cortando la contratación. Bueno, esto va a ser un pequeño, va a ser ligeramente para otro tema. IBM comentó ayer que no va a contratar gente porque siente que el 30% lo puede suplir la inteligencia artificial. Entonces, estamos viendo que también el escenario está cambiando en términos de lo que son los recursos hoy en día, pero lo más importante es que tienen graves problemas muchas compañías. Problemas de liquidez, las que más sufren son las que tienen menos liquidez, siempre. ¿Por qué? Porque tienen más deuda, a mayor tasa de interés no se pueden seguir endeudando si no pueden pagar la deuda y eso lleva a un default. Lo hemos visto en los bancos regionales, sin ir más lejos, y que de hecho, lamentablemente, lo que está pasando con los bancos regionales no es que vaya a suceder lo mismo, pero se parece mucho a lo que pasó en el año 2007, comienzo del 2008, precisamente en Estados Unidos. Por lo tanto, es algo que hay que prestarle atención, que no es algo para tomárselo a la ligera y que probablemente pueda generar un impacto mucho mayor. Y el viernes tenemos los datos de empleo en Estados Unidos, así que para agregarle algo más esta semana que ya está cargadísima de noticias. Exactamente, tenemos los datos oficiales de empleo que van a ser extremadamente importantes. Y también tenemos acá lo que son las peticiones semanales de seguro por desempleo. Y hemos visto, por lo menos, que después de haber estado bastante estable desde comienzos de año hasta fines de marzo, ha tenido un incremento que no es menor. Estamos hablando de incrementos, pensando de mes a mes, superior al 20% e incluso cercano al 30%, cercano al 15%, cerca del 10%, entre el 10 y el 15%, un incremento en las peticiones de seguro por desempleo. Básicamente, más gente desempleada, se está despidiendo gente que tiene que ir a buscar su seguro por desempleo. Y esa situación, por supuesto, que es algo que preocupa en Estados Unidos. Las nóminas no agrícolas, las que vamos a conocer precisamente el viernes, acá se ve una tendencia bajista, pero clarísima. O sea, estamos viendo que después de meses muy favorables para el empleo en Estados Unidos, cada vez se hace más complejo que haya un número que sea más saludable de contratación precisamente en la principal economía del mundo. Y esa situación es preocupante, por supuesto, y también alimenta más aún las expectativas que Estados Unidos va a tener un débil crecimiento durante este año. Y para ir viendo lo que es la última cifra ya de Estados Unidos, tenemos lo que es el Producto Interno Bruto. Y el último Producto Interno Bruto de Estados Unidos se esperaba un crecimiento sobre el 2%, fue del 1,1%. Por lo tanto, esto es para el primer trimestre. Esto nos está diciendo, efectivamente, el impacto económico en Estados Unidos se está sintiendo. No solamente quedan expectativas, no son solamente proyecciones, sino que ya un 3,2, un 2,6 y un 1,1% de crecimiento después de haber tenido este incremento en que hubo un entusiasmo con la economía norteamericana marginal, pero hubo un entusiasmo en decir, ok, puede que ya pasamos lo peor, mucha atención porque podríamos ver mayores declives, sobre todo con los datos que hemos visto en términos del empleo en Estados Unidos, que el empleo siempre es el puntapié inicial, ya sea para algo bien o para algo mal. Si hay más contratación, hay más familias con dinero. Si hay más familias con dinero, hay más consumo. Implica que hay al haber más consumo, quedan con menos stock las empresas, por lo tanto tienen que contratar gente, más empleo y se genera este círculo virtuoso. Estamos en el escenario contrario. Y eso obviamente que nos habla que en Estados Unidos la situación no podría ser tan favorable como se podría esperar. No sé qué, para complementar con esto, Diego, que hay harto tema con Estados Unidos. No, completamente. Si al final, como dices tú, todo va encajando, no es una cosa afecta a la otra, y básicamente si es que las empresas creen de que Estados Unidos va a crecer menos, no tienen ningún incentivo para contratar más gente, porque en el fondo les va a pegar inmediatamente en su número final del estado de resultados. Así que la verdad es que hace todo el sentido. Y si es que nos vamos ya, quizás, Ricardo, a las imágenes que teníamos ahí preparadas, vamos a ver un poco lo mismo que estábamos conversando recién, el tema de la probabilidad de recesión en Estados Unidos de cara aquí a un año. Y estamos hablando de que el consenso de Bloomberg, que es la línea azul oscura,
el 65% del mercado, al menos lo que ve Bloomberg, espera que haya una recesión de aquí a un año. Así que la verdad es que obviamente que todas estas cosas empiezan a hacer sentido cuando uno empieza a ver este tipo de gráfico. Esto es un gráfico que lo que te muestra en el fondo ese último puntito naranjo es la expectativa de Goldman Sachs, que es uno de los bancos que cree con menos probabilidad de que deberíamos entrar en Estados Unidos en recesión en los próximos 12 meses. Pero lo que cree Bloomberg, el consenso, es de un 65% de probabilidad de que se entre en recesión, y por supuesto que todas estas cosas que nos está comentando Ricardo hacen sentido si es que el mercado ya está estimando de que podría haber un riesgo de recesión elevado en los próximos meses o trimestres. Otro tema a tener en consideración de que no lo hemos tocado tanto, el tema, bueno, Ricardo lo comentó un poco, el tema de la crisis bancaria. Pasémonos solamente un segundo porque yo creo que esto es de extrema importancia. Este es un listado de las mayores caídas o las mayores quiebras, por así decirlo, que han habido en la historia de Estados Unidos en términos bancarios, y de las primeras 4, 3 han ocurrido este año. Entonces, eso te da un poco una visión bien clara de que lo que está ocurriendo hoy en día en Estados Unidos no es algo para olvidarse o para no tenerlo en cuenta, es algo bastante grave que por supuesto JP Morgan ayer, Jamie Dimon salió diciendo no, de que con nuestra nueva compra o con la adquisición, perdón, de First Republic Bank se debería empezar a calmar la cosa. Hace sentido que también ellos nos hablen de esa manera. Si es que él saliera y nos dijera no, yo creo que está todo muy complicado, obviamente que se genera una bola de nieve que es muy difícil de controlar. Pero esto es la realidad, y básicamente que de las 4 quiebras más importantes que han habido en Estados Unidos, 3 hayan producido solamente en estos 4 meses, llama muchísimo la atención, y hay que tener en el radar si es que podrían haber más bancos en la misma situación. Si es que han habido 3 bancos en esta situación, y que son bancos importantes, bancos que están en California, ¿cierto?, en las economías más importantes del mundo, y que están con este tipo de problemas por la subida tan fuerte que ha habido de tasas por parte de la Fed, probablemente hay muchos más bancos que tengan una situación similar. Así que no es un tema para nada menor y hay que tenerlo completamente en cuenta. Exactamente. Y acá tenemos First Republic Bank, que se repitió el plato con su primera quiebra y ahora nuevamente con su segunda quiebra. Importantísimo esto, porque de momento estamos con bancos regionales. Ojalá no suceda, nadie quiere que suceda una crisis bajo ningún punto de vista, pero mucha atención si es que vemos que cae algún banco grande, un banco importante de Estados Unidos, porque eso podría generar un efecto dominó mucho más fuerte, considerando que los bancos también tienen bonos de otros bancos, tienen términos de intercambio con otros bancos, en que si uno quiebra y no le puede pagar al banco, el banco A quiebra y no le paga al banco B, el banco B posiblemente puede caer en default o posible quiebra, y ese sería lo mismo para el banco C. El banco D es básicamente lo que sucedió en Europa en el año 2014, cuando los bancos tuvieron esta gran caída y vimos grandes bancos de las economías PIGS, Portugal, Italia, Grecia y España, en que estaban teniendo estos declives precisamente porque estaban muy, entre ellos tenían muchos lazos comerciales que generaban un impacto sin lugar a dudas para otro banco. Así que de momento están bancos regionales, pero insisto, lo mismo sucedió el año 2007, el año 2008, el comienzo del 2008, antes de que pasara la crisis subprime, que ya después el punto, pero la bandera que se clavó fue con la gran caída que tuvo Lehman Brothers, en que claramente eso fue el impacto más fuerte en términos de sensación en el mercado y que empezó a generar las grandes ventas en Wall Street. Pasemos ya a un último tema también ligado a lo que está pasando en Estados Unidos, que también está bastante movida la cosa. Vamos a hablar un poco de lo que es el techo de la deuda en Estados Unidos. Ricardo, te quería pedir si que tú en sencillas palabras nos podrías indicar qué es un poco este famoso techo de la deuda que está en discusión hoy en día tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja en el Senado norteamericano. Exactamente, acá tenemos algo que es muy importante para los mercados, que sucede cada 2 años. Tienen que tener, básicamente cada 2 años tienen que ir a estas negociaciones que están con la corbata, pero muy apretada en el cuello. Todo el gobierno, todo Estado, mejor dicho, y la administración del momento, tiene una cantidad de dinero para gastar. Para el gasto fiscal, el gasto público, para generar algún incentivo para la economía, para apoyar con subvenciones, con un gasto fiscal, construir puentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se llega a un límite de esta deuda, en que ya se está utilizando todo el cupo, comillas, que tiene disponible, tienen que empezar a buscar nuevas maneras para incrementarla.
para que puedan salir, por ejemplo, algún proyecto o alguna propuesta que tuvo Joe Biden mientras era candidato, no va a poder salir si es que no se incrementa este techo de deuda, por dar un ejemplo, ¿ok? Y se llega cada 2 años a esta discusión. Ok, tenemos esta cantidad de dinero que hemos gastado, tenemos este techo de deuda, están equilibrados, ¿qué hacemos? O nos gastamos más dinero o incrementamos este techo de la deuda. Y lo que está hoy en día en discusión es precisamente de incrementar este techo de deuda. ¿Cuál es el problema? El problema es que todo es político, lamentablemente. Por lo tanto, cuando hay votaciones en contra o hay mayorías en las cámaras que sean distintas al partido del presidente, suelen o están muy nivelados, es cuando tenemos los mayores conflictos, precisamente, en que no se puede alcanzar algún acuerdo para incrementar este techo de deuda y generar precisamente que, por ejemplo, puedan seguir funcionando el sistema de correo en Estados Unidos. Literalmente, si no se alcanza un acuerdo, pueden cerrar todo lo que son las oficinas gubernamentales en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de un problema que uno lo ve como lejano, como que, ok, el techo de deuda es lo que gasta Estados Unidos. Sí, pero ahí están incluidos los sueldos de los que trabajan en correo de Estados Unidos, los que trabajan en la limpieza en Estados Unidos. Entonces, eso implica un impacto importantísimo precisamente para la economía norteamericana. Eso en palabras bastante sencillas para que se entienda cuál es la importancia que tiene hoy en día este techo de deuda. Exactamente, bueno, y como dice Ricardo, esto es netamente político. Hoy día los republicanos están tratando de llegar a ciertos acuerdos para agrandar ese techo de deuda, pero con ciertas concesiones, y esas son las concesiones que no quiere tener el gobierno de Biden. Y desde ese punto de vista, como dice Ricardo, y en esta gráfica que le estamos mostrando, esto no es algo que sea nuevo, es algo que se repite constantemente. Normalmente están jugando cada 2 años, cada 3 años, con este fuego que de repente los puede quemar, y de hecho el año 2011 se quemaron, llegaron incluso a no cumplir este techo de deuda, llegar a acuerdo, y incluso la agencia de rating S&P bajó la calidad de la deuda norteamericana, la bajó de AAA a AA, y eso inmediatamente provocó que el S&P cayera un 20% en un solo mes. Entonces, obviamente que a medida que se acerque el plazo, que hoy día lo que uno estima, o lo que estiman los analistas, es que Estados Unidos va a tener plata hasta junio, y que si que no se llega a un acuerdo de aquí a junio, va a probablemente a generarse este cierre de estas oficinas gubernamentales, como nos comentaba Ricardo. Entonces, esto es básicamente la volatilidad que genera en los mercados cuando ocurren este tipo de cosas. El último ejemplo fue el 2018 con Trump, el 2013 había pasado con Obama, y también había pasado el 2011, que fue cuando se generó esta volatilidad gigantesca en los mercados debido a esto. Entonces, son varias las cosas que uno tiene que tener en cuenta. Eso es un poco lo que queremos llegar. Estamos hablando que hay un tema de lo que está pasando con la Reserva Federal y con la inflación, ¿cierto? Que está muy ligado. Tenemos un tema de la crisis bancaria que se provocó por lo que hizo la Fed el año pasado. Y también hoy día tenemos un tema para nada menor, que es este tema del techo de deuda. Y aquí también, por último, me paso a este gráfico que es extremadamente interesante. Esto es lo que gasta el gobierno norteamericano solamente en pagos de intereses de esta deuda que ellos emiten para poder financiar todas las cosas que ya sabemos que se financian. Y obviamente hoy día, teniendo esta cantidad de deuda gigantesca que tiene Estados Unidos, bueno, en general el mundo vive así endeudándose, hoy día con tasas de interés más elevadas, endeudarse también te sale más caro. Entonces, la verdad es que son muchas cosas que se juntan, son varias cosas que, por ejemplo, por así decirlo, uno tiene que tener en el radar, y es importante tenerlas todas en carpeta, no solamente una, no solamente lo que va a ocurrir este domingo en la votación en Chile, lo que va a afectar al tipo de cambio, sino que son todas estas cosas que le hemos comentado, en el fondo, lo que uno tiene que tener presente a la hora de tomar decisiones de inversión, que en el fondo es lo que nos importa. Exactamente, así que se vienen bastantes situaciones para estar analizando, básicamente en un jugo, es un jugo todo esto que tiene mucho ingrediente dentro de la licuadora. Hay una licuadora que no solamente depende de lo que pasa el domingo, depende de lo que va a pasar el domingo, lo que estamos viendo con los bancos en Estados Unidos, lo que está pasando con el techo de deuda, lo que está pasando con las tasas de interés, que ya faltan 20 minutos para conocer la decisión de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Son muchos estos factores que hay que estar pendientes precisamente para buscar las mejores alternativas. ¿Vamos a los gráficos? Vamos a ver cómo cierra el dólar antes de esta importantísima decisión. Me parece perfecto. Vamos a sacar los objetos que estaban aquí. Ahí está. El dólar contra el peso chileno, Diego. Bueno, el dólar hoy día, la verdad es que si se fijan en las últimas velas diarias, ha bajado bastante su volatilidad.
hace sentido que baje la volatilidad teniendo tantos fundamentales en una semana como esta. Probablemente los inversionistas están un poco más expectantes a tener más información para ya volver a posicionarse, pero la verdad es que hoy día estamos viendo prácticamente un cierre muy cercano a los 800, 803, no se ha movido mucho, insisto, estos últimos 3, 4 días, por supuesto también tuvimos un feriado, así que desde ese punto de vista hace sentido lo que estamos viendo de manera gráfica, y también hay que tener presente de que el dólar lleva bastante lateral. Yo te diría que desde comienzo de enero estamos entre 8.30 y 7.80, 7.85 por la parte baja, hace ya al menos unos 3 o 4 meses, así que más allá de la volatilidad de estos últimos días, también la volatilidad ha sido bastante más baja este último trimestre, y estamos prácticamente en la mitad de ese gran canal lateral que se ha estado formando en los últimos 3, 4 meses. Exactamente, y algo que pasa bastante en términos de análisis técnico, cuando se dan estos máximos decrecientes y se dan estos últimos mínimos crecientes, es precisamente antes de alguna noticia importante. El mercado no sabe qué va a pasar, no sabe qué hacer, porque hay tanta información que se tiene que empezar a internalizar a la brevedad, que se generan precisamente estos máximos decrecientes, estos mínimos crecientes, que son los llamados triángulos. Y posteriormente un triángulo, bueno, en términos teóricos suelen ser de continuación de tendencia, obviamente como están, en este caso, están enfocados en las noticias, acá podemos ver posteriormente o una ruptura importante al alza, o probablemente una ruptura importante a la baja. Acá lo enfoqué más pequeño, no porque piense que vaya a caer poco, sino que porque no me daba acá en la parte baja. Se pueden generar movimientos muy fuertes después de esta incertidumbre, y especialmente con tantos fundamentos, y especialmente con una Reserva Federal que ha sido tan protagonista desde marzo del 2020, la verdad que desde el 2008, pero desde marzo del 2020, el último tiempo, ha sido tan protagonista, que lo que vaya a suceder hoy día, el comunicado y cuál sea la conferencia de prensa que tenga Jerome Powell, va a ser importantísima precisamente para ver qué sucede con el tipo de cambio. Exactamente. Veamos algunos activos afines, por supuesto, qué ha estado pasando con el dólar a nivel mundial. Y acá está lo que estamos comentando. El dólar este es el dólar index, que compara el dólar frente a las principales monedas del mundo, donde el euro tiene la mayor ponderación, ligeramente bajo el 60%, seguido por el yen japonés, libra esterlina y otras monedas majors. Y se ha visto este mayor debilitamiento, sin ir más lejos. Desde los máximos cerca de los 115 puntos, hemos tenido una caída importantísima hasta los 100 puntos. O sea, precisamente se está viendo y esto fue en octubre, septiembre del año pasado, frente a la fecha actual. O sea, el dólar en el mundo se ha estado depreciando. No es algo solamente que pasa en Chile, sino que a nivel generalizado, y con los fundamentos que comentamos en la parte inicial de este webinar, precisamente ha tenido este mayor debilitamiento, y después de algún repunte, nuevamente ha estado a la baja. ¿Qué debería suceder con el dólar a nivel mundial? Bueno, la Reserva Federal tiene bastante que decir precisamente hoy día. ¿Cuál sería algún escenario, por ejemplo, Diego, si la Fed sube la tasa de interés en 50 puntos base? Si que la llegara a subir en 50 puntos base, por supuesto que eso sorprendería al 90% del mercado, así que eso tendría un impacto alcista en el dólar a nivel global. Por supuesto que también afectaría en Chile, y quizás un escenario alternativo, pero muy similar a eso, vendría siendo de que se suban el 0,25, pero que Jerome Powell no cierre la puerta a que haya una próxima subida en la reunión de junio. Así que eso vendría siendo los escenarios un poco más alcistas para el dólar. Y un escenario bajista sería básicamente que no haya una alza de tasa y que diga de frente a Jerome Powell, no vamos no a subir más la tasa de interés durante este tiempo, y que incluso podría venir algunas bajas, o también que diga que tenga un incremento de 25 puntos base, como se espera por el mercado, y que ya diga lisa y llanamente que pronto va a comenzar una baja en la tasa de interés. Serían los escenarios más bajistas para el dólar a nivel general, y por supuesto que eso impactaría al tipo de cambio en Chile. Veamos el cobre muy interesante, que ha estado también en una lateralización, y precisamente dentro de unas preguntas que nos decían por qué no ha impactado tanto el cobre. Y efectivamente el cobre ha estado cayendo dentro de esta lateralización, pero ha estado con un mayor debilitamiento. Y es porque lo más importante hoy en día que está teniendo el mercado es qué pasa con las tasas en Estados Unidos, qué pasa con la situación interna en Chile. Como muy bien tú comentaste, Diego, Hacienda y el Banco Central de Chile han estado en una pelea grande ya hace mucho tiempo para que el tipo de cambio se estabilice, y hoy en día ya están con niveles más normales. De hecho, el Banco Central de Chile ya empezó a disminuir lo que es la venta de dólares forward, que es una señal
que es bastante favorable porque dice, ok, ya se empezó a estabilizar el tipo de cambio, pero todo lo que hizo por detrás básicamente generó que el dólar en Chile tuviera esta gran caída. Por lo tanto, son varios factores que están siendo a la baja para el dólar en Chile y solamente un factor que es al alza. Y eso es precisamente porque hemos visto una mayor caída precisamente en el dólar contra el peso chileno. El cobre depende mucho de la economía mundial. Por lejos, depende de China, por supuesto, pero también de lo que pase con la economía mundial. Y acá en este gráfico, sobre todo con las últimas caídas, el precio del cobre nos estaría anticipando. Y también el precio del petróleo, fíjense las últimas grandes caídas que ha tenido el petróleo, que probablemente el escenario económico no va a ser de los mejores a nivel mundial, Diego. Exactamente, bueno, estos dos commodities son, como dices tú, los que más se ven afectados cuando el mercado no cree que va a haber un crecimiento, que incluso podría haber algún tipo de recesión, y de hecho el WTI había tenido un gap alcista cuando la OPEP salió a intervenirle una vez más con el recorte de la oferta, ¿cierto? Y las últimas jornadas cayó incluso más abajo de lo que estaba antes de esa intervención, así que estos dos commodities nos están dando una señal bastante clara, pero por supuesto que también los que inviertan en el dólar peso chileno siempre tienen que tener las miradas puestas en los datos que salen desde China, porque al menos en un año que se sabe que no va a ser tan bueno en términos de crecimiento, se espera que China sí sea ese motorcito que hoy día con la apertura tras estos años encerrados por el tema del COVID, sea este motorcito del mundo y que lleve quizás a que el crecimiento global no sea tan malo como se esperaba, pero China también depende de que afuera le compren. Si es que a China no le compran, la verdad es que no tiene mucho que hacer tampoco. Exactamente. Si el mundo está mal, obviamente que China también se va a ver impactado bajo ese punto de vista. Y se espera que China tenga un rendimiento mejor en comparación a otros países este año, pero comparativamente con ellos mismos, o sea, están lejos de un 12, 14, 15% que llegó a crecer anualmente hace 10 años atrás, 15 años atrás. Y ya para ir finalizando, vamos a ver que un activo de refugio. Estamos hablando que probablemente se venga mayor incertidumbre, que el escenario no es tan favorable, no es tan optimista, y acá tenemos un activo de refugio por naturaleza que viene a ser el oro. Y el oro claramente es una opción, precisamente, en términos alcistas, si queremos un escenario mucho más débil para la economía a nivel global. Lo único que hay que tener en cuenta con el oro es que si, por ejemplo, vemos un incremento de tasas de la Fed de 25 puntos base y deja la puerta abierta a mayores alzas de tasas, se apreciaría el dólar y subiría el rendimiento de los bonos del tesoro. Eso podría generar una caída puntual en el precio del oro, de alguna corrección que sería incluso natural. Hay que darse cuenta que estamos cerca de máximos históricos. Por lo tanto, sería algo natural. Hay que ver los niveles de apoyo. Para eso tenemos el análisis técnico, donde tendríamos cerca de los 1975 a los 1955 dólares aproximadamente, algunos niveles de soporte bastante interesantes, donde se podrían evaluar compras, obviamente esperar que tenga ese soporte y en el escenario que se está planteando, porque podría ser un commodity que brille más que nunca con la incertidumbre y con el debilitamiento económico que se está esperando, no solo para Estados Unidos, no solo para Chile, sino que para gran parte del mundo. Y cuando hay temor, cuando hay miedo, ¿qué hacen los inversionistas? Van a buscar activos de refugio, y el oro suele ser el activo de refugio por naturaleza, prácticamente en las inversiones. Así es, y ya quizás como para ir finalizando y que todos se puedan ir a preparar a la noticia de las 2 de la tarde, recordar que también pueden invertir en mineras de oro, que tienen una correlación muy directa con lo que ocurre con el metal propiamente tal. Así que las alternativas están, tenemos incluso también un ETF que invierte en varias mineras de oro al mismo tiempo con un solo activo. Así que las alternativas, insisto, están. Comuníquense con su ejecutivo y su analista para conversar todos estos temas que fueron tan interesantes. Y yo creo que ya no nos queda más que ir despidiéndonos. Ricardo, muchas gracias por acompañarme hoy día, por invitarme a este webinar que sin duda calza perfecto con una semana que ya comentamos, es extremadamente noticiosa. Parte en 10 minutos más la parte fuerte de las noticias, continúa a las 2:30 con la conferencia de prensa de Powell. Mañana también tenemos la reunión de política monetaria de Europa. El viernes tenemos datos de empleo y ya el domingo se cierra esta semana cargadísima de datos con la elección que se va a dar acá en Chile, que por supuesto va a marcar un poco las reglas del juego de lo que va a pasar en Chile en los próximos años. Exactamente, así que estar muy atentos, se ven bastantes movimientos importantes
Y recuerden que la gracia que tiene el trading, que uno puede estar operando al alza o la baja, la agilidad para la toma de posiciones y también para hacer cobertura. Yo tengo acciones afuera, por supuesto, y acá se pueden hacer cobertura, acá tradeo diariamente, de hecho, literalmente diariamente, y también voy buscando algunas coberturas, si es que vemos algún debilitamiento mayor en la renta variable, aprovechar estos movimientos y esta agilidad que nos da el trading precisamente para toda esta volatilidad que probablemente se venga de cara a todas estas noticias que vamos a conocer desde hoy en adelante y también pensando en las próximas semanas. Así es. Muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias, Diego, por haber estado acá también, por supuesto. Y espero que les haya gustado este webinar y nos encontramos en una nueva sesión. Que estén muy bien. Chao, estén bien.